La idea del día de hoy es como contarles un poco los antecedentes del proyecto CERPAL, que simplemente significa certificaciones de playas en América Latina, y de ahí ver cómo se parte, dado que al parecer pues hay un interés de varios miembros de la red ProPlayas, al menos 18 personas contestaron diciendo que tenían interés en saber más del tema y poder ir hacia adelante con el tema. Por lo tanto, la idea es al menos poderles contar lo que ya se ha hecho en la red ProPlayas con respecto al tema, que de hecho la red se llama Red de Gestión y Certificación de Playas, luego lo tiene en su ADN el tema, y tenemos que a partir de ahí ver qué se puede navegar, ¿no? Pensar quizás en un proyecto CERPAL 3, digamos, porque ya han habido dos etapas, incluso la 3 quedó formulada, quedó pensada, pero no se ha podido pasar más allá de eso. Sin embargo, yo quisiera primero que cada uno de pronto pudiera encender su cámara un momentito, saludar, decir desde dónde está y así muy cortito, 20 segundos, así pasamos todos y nos conocemos todos. Entonces, si les parece, yo los tengo aquí por orden alfabético, yo les voy diciendo el nombre, así nos va más fácil y coordinamos. Bueno, Carolina, tú estás de primera. Mira, buenas tardes desde Girona, en Cataluña, España. Soy la directora del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Girona. Soy docente del Departamento de Geografía, especialista en sistemas de información geográfica y especialista en gestión costera. Súper bien, gracias Carolina. Bien, Daniel, sigues aquí en el listado de participantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Daniel de Álava, de Uruguay, del Centro Universitario Regional del Este. Bueno, trabajamos junto con Juan Pablo en un lugar que se llama Centro Interdisciplinario Manejo Costero Integrado. Muchas gracias por la invitación. Le paso la palabra a Juan Pablo, que veo acá. Sí, bueno, seguiría, bueno, pues sí, Juanpa, ya que estás conectado ahí una vez. Bueno, dale. Buenas tardes a todos. Yo soy Juan Pablo Lozoya. También soy del Centro del CURE, el Centro Universitario Regional del Este, como decía Daniel. Y bueno, somos docentes e investigadores y tenemos la maestría en Manejo Costero Integrado, que bueno, Daniel la coordinó hasta la última generación y ahora me toca a mí, pero bueno, eso es asociado a temas costeros y marinos. Excelente, gracias Juan Pablo. Ángel, aquí me aparece Ángel Casé. Ángel, ¿estás por ahí? Sí, permítame. Ok, ya. Aquí está. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Castilla. Soy de México. Pues, actualmente estoy terminando el doctorado en Ingeniería, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, he estado trabajando un poco con lo que es protección costera y análisis de línea de costa. Entonces, estoy interesado en conocer parte de este tema. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ángel. Bien, luego aquí José Rodríguez. José. ¿Estás por ahí, José? Olá. Aqui estás. Eu estou chegando em casa, então ainda estou me arrumando para participar da reunião. Estou aqui em Salvador, Bahia. Eu trabalho no Instituto Federal Baiano e na Universidade Federal aqui da Bahia. Coordeno o nodo do Paranoá, aqui da rede ProPraias, e tenho estudado com mais profundidade o tema de gestão costeira y certificación de praias. Ok, perfecto, José. Qué bueno escucharte, verte. Y finalmente María Elena, que desde la M increíblemente fue la última letra. Gracias, soy María Elena González de Puerto Vallarta, México. Y pues también me interesa porque desde hace tiempo estamos colaborando aquí en Puerto Vallarta para lo de las playas junto con alumnos del programa de Delfín. Entonces, pues a sus órdenes. Muy bien, Marilena, gracias, gracias. Bueno, entonces hacemos rápidamente el inventario. 2 uruguayos, 2 mexicanos, un brasilero, una española o catalana, yo no me quiero meter, y un colombiano. Bueno, muy bien. Si les parece, también por cuestiones de conexión, además hay varios desde el móvil, si les parece, desconectamos la cámara. Y yo lo que les voy a hacer, yo preparé una presentación sobre los antecedentes del proyecto CERPAL. La voy a hacer de corrido, digamos, más bien rápido. También lo importante es que como está grabando,
entonces nos va a permitir también luego poder mirarla y ya poder conversar más sobre esto una vez pues, los demás han podido verla, aquellos que no han podido conectarse ahora. Muy rápidamente, entonces, como les decía, el proyecto SERPAL se llama SERPAL precisamente porque pues, viene esa sigla de certificaciones de playas en América Latina, y que, de hecho, para el que no lo conozca, además este video también lo vamos a colocar en YouTube para que otros también se enteren de SERPAL. En realidad la red ProPlayas nace del tema de certificaciones de playas. Fue eso lo que generó que se creara la idea de una red a partir de Gladys Pérez, cubana, pero que vive en la Riviera Maya, en México, y Alfredo Cabrera, cuando en el 2003-2004 Cuba estaba pensándose si se vinculaba a bandera azul o no. Entonces de ahí como que nace, es el primer chispazo en el Paraplayas 2004, de crear una red. Entonces, esto solamente para enfatizar que este proyecto, digamos, de certificaciones de playas es la red en sí misma en sus inicios. Entrando un poco en materia, entonces hay una primera etapa, ¿cierto?, de lo que se hizo como SERPAL, que es del 2007 al 2013. Lo que, digamos que yo he denominado el proyecto SERPAL 1, pues preparando estas diapositivas para la reunión de hoy, entonces como que trataba de organizar ideas. Fue en realidad, pues el objetivo era identificar qué esquemas de certificación de playas había en América Latina y evaluar la posibilidad de un esquema de certificación de playas de alcance latinoamericano. Por esta razón es que yo les comentaba, digamos que cuando surgió dentro de la lista de correo de la red, la inquietud de ¿y por qué no hacemos un esquema latinoamericano, etcétera? Como que yo les comenté, de pronto no fui lo más asertivo, pero como que les comenté, y vea, ya hay algo, ya se ha hecho, no estamos arrancando de cero. Lo suyo sería primero miremos qué se ha hecho, porque como red sí que hemos hecho un montón de cosas, y partimos de ahí, de manera que no repitamos lo que ya tenemos, y sobre todo no cometamos los mismos errores, porque han habido muchos, y que sí que se puede aprender de ellos, ¿no? En este, digamos, proyecto SERPAL 1, en realidad, pues fue digamos que un proyecto que surgió de cuando la red funcionaba por el grupo de Yahoo. La red comenzó funcionando como un grupo de Yahoo, y ahí justo yo he estado siempre pegado al tema de SERPAL, porque tengo que decir que yo le debo a la red ProPlayas mi tesis de máster y mi tesis de doctorado, porque yo lo que hice fue, a partir de esa, tal cual como ocurrió hace un mes por correo electrónico en el grupo ahora de Google que tenemos, ¿no? Alguien comentó, de hecho un uruguayo, Aramis Darchinian, o sea, Uruguay también aquí, se ve que el tema de certificación está muy ligado a Uruguay. Entonces Aramis comentó nuevamente por qué no mirábamos, ya que él había estado trabajando en el tema de playa natural, que es la certificación que hay en Uruguay, y de allí entonces Alfredo Cabrera también dijo, bueno, ¿por qué no lo llevamos? Y yo estaba buscando tema de tesis para mi máster en Portugal, y pues venga, yo me pongo a llevar esto adelante. Entonces, en realidad, el proyecto SERPAL 1 fue una tesis de máster, ¿cierto? Un máster Erasmus Mundus para los que están habituados al esquema europeo de educación superior y cómo funcionan todos estos temas de becas, y que en realidad, pues yo llevé mi tesis buscando esos dos objetivos, y Alfredo y Aramis me asesoraban con lo que tenían ellos de información y de acceso que tenían. En realidad, eso fue el proyecto SERPAL 1. El asunto es que yo seguí estudiando y entonces la red siguió creciendo. Yo regresé a Colombia a trabajar en la universidad con la que había estado justo antes de irme a hacer el máster, y de ahí entonces yo ya tenía un poco más de conocimiento y surgió la oportunidad de hacerlo más grande y más red. Ahí entonces el objetivo era describir los esquemas de certificación, ya tenemos identificados varios, pero la idea era describirlos. Surgió también el tema de evaluar la efectividad como herramienta de gestión costera de estos esquemas de certificación. Aquí hay también una anécdota que va a quedar ahí grabada para todo el mundo y que queda de testigo de una discusión que, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos ya casi una década, Alfredo versus Camilo, de qué es primero, la certificación de playas o el proceso de gestión de la playa. En esta discusión, para mí, la certificación gatilla el proceso de gestión. Para Alfredo, la gestión desemboca en la certificación.
Y pues, como se pueden dar cuenta, y esta grabación espero la vea Alfredo en algún momento, aún no llegamos a un acuerdo, que esa es una de las grandes disputas que tenemos Alfredo y yo. El asunto en que sí logramos ponernos de acuerdo es que sería interesante ver si en realidad se puede proponer un esquema, o sea, un esquema de certificación de playas. Desde Serpal 1 nos llegó a la conclusión de que no se podía. O sea, era muy difícil, pero ¿qué tal? Más bien un esquema de homologación de esos esquemas de certificación de playas. Los que trabajan con ONGs quizás les suena el término de una ONG de segundo piso. Pues bueno, esto funcionaría igual. Un esquema de certificación que certifique los esquemas de certificación. Es decir, que los homologue en función de la efectividad como herramienta de gestión. Porque también encontramos que muchos esquemas de certificación no son efectivos para la gestión de la playa. O al menos había esa inquietud. Digamos que lastimosamente no está conectada Paloma, que es bandera azul total. Ella estuvo 20 años de operadora de bandera azul en España y se conoce muy bien todo este tema. Y es el asunto de si realmente, por ejemplo, bandera azul tiene muchos artículos criticándola porque lo que hace es que destruye la playa en vez de que la ayude. Y en realidad no es tal cual, pero ha habido cierto oportunismo científico con respecto a este discurso. Así que esto era un tema muy interesante para estudiar. Por lo tanto, este es un proyecto que se hizo, también fue mi tesis doctoral al final de cuentas, pero ahí digamos que tuve la oportunidad de llevarlo un poco más más robusto, y entonces se vinculó una tesis de máster que fue la de Severin Cherisky, que todavía hace parte de la red. Él ahora es profesor de temas de turismo en Corea, donde hizo su doctorado, y Laura Noguera, que era una estudiante de ingeniería ambiental de pregrado, que también hizo su proyecto de pregrado en el proyecto como tal Serpal. Y bueno, evidentemente siendo ya un poco más robusto, de ahí salieron 9 publicaciones entre artículos y capítulos del libro. Yo les voy a compartir luego una carpeta compartida para que ustedes puedan pues tener ahí, y ojalá que podamos colocar cosas nuevas que vayamos encontrando de nosotros sobre certificaciones de playas. O sea, sobre certificaciones de playas hay miles bueno, no miles, pero sí decenas de artículos y de publicaciones, pero las nuestras, ¿no? Para que podamos ir haciendo ese grupo. Eso es lo que hay hasta ahora, lo que hubo, digamos, de Serpal. A nosotros nos quedó claro, sobre todo Alfredo y yo, que necesitábamos darle un enfoque más de toda la red. Hasta ahora eran eso, proyectos ligados a las universidades. Ahí es donde Daniel y Juan Pablo, que están ligados a una maestría, de hecho, lo pueden, como lo que yo siempre he dicho. Bueno, Juan Pablo ya tuvo que retirarse, pero igual se lo he contado, y también Daniel, para que lo tengas en cuenta. Tú misma, Carolina, que estás desde el instituto, la oportunidad que es vincular tesis de maestría o tesis de doctorado a proyectos en red, porque yo lo comento y por eso soy tan defensor de la red ProPlayas. Si yo no hubiera hecho mi tesis de máster en temas de certificaciones de playas, si yo no hubiera hecho mi tesis de doctorado en esto, primero la tesis no hubiera salido igual de guapa, digamos, si no hubiera sido por ProPlayas, porque tuve acceso a muchísima gente para preguntarle cosas, y eso que la red era el 20% de lo que es ahora. Pero además de eso, la red misma se alimentó de todo esto. Entonces es como el llamado a que vinculemos más los estudiantes en esas tesis a proyectos de la red para que haga esa sinergia, ¿no? El asunto es que dijimos, bueno, Serpal tiene que ser un proyecto estratégico de la red, y empezamos a trabajar en esta idea de un Serpal 3 más grande, ya no vinculado solo a un proyecto académico, sino más grande. Y entonces ahí lo que hicimos fue, eso lo hice con mi equipo de trabajo, empezar a pensar más precisamente a partir de ciertas respuestas que había tenido yo dentro de mi trabajo doctoral. Esta animación está un poco loca, pero bueno. Es que son los esquemas de certificación de playas, que es lo primero que no se tiene muy claro. Y es que son un reconocimiento público a un destino de playa. Un reconocimiento por un buen desempeño ambiental, normalmente. O sea, casi que las certificaciones de playa se han visto muy ligadas a sistemas de gestión ambiental, y que lo que se busca de todas maneras es que haya una función social y económica para un proceso de mejora continua. Así es como se han visto en realidad. Sin embargo, cuando uno lo mira más en detalle, se da uno cuenta que en realidad son un conjunto de elementos administrativos y operativos. La certificación de playas, ante todo, es un asunto administrativo, ¿no? Es un sello.
Y lo que pasa es que tiene un proceso de evaluación que es sistemático y con requisitos preestablecidos. Es decir, no es que alguien va a la playa y audita diciendo, sí, me parece, está bonita, te certifico. No, es una evaluación sistemática y que tiene unos requisitos preestablecidos y que busca, evidentemente, ese mejoramiento continuo, pero sobre unas condiciones integrales, ¿cierto?, holísticas de la playa, pero sobre la gestión efectiva. Esa es la visión que tenemos en ProPlayas. Por lo tanto, una certificación, un esquema de certificación de playas tiene una cobertura geográfica, hay unas nacionales, hay otras internacionales, hay otras locales incluso. ¿Quién es el que solicita? Ahorita les voy a mostrar unas diapositivas que seguramente les va a sorprender, porque la mayoría de esquemas de certificación no dice quién tiene que pedirlo. La playa, pero la playa no pide. Mi directora de tesis doctoral ya hace casi 10 años, Ana Macías, en la Universidad de Cádiz, me decía que la playa no pide cosas como tal, tiene que haber una persona física, jurídica de hecho, natural o jurídica que la pida. ¿Quién administra el esquema de certificación? Eso es súper importante porque nos va a decir quién realmente es el que está responsable de esos criterios preestablecidos, de la evaluación, etcétera. Y luego el costo. La pregunta fácil de todo el mundo cuando se habla de certificaciones es, ¿y eso cuánto vale? Y resulta que no hay una respuesta porque depende del esquema de certificación, depende del estado de la playa, depende del lugar donde está la playa, depende si se va a hacer por gestión pública o gestión privada. Entonces, no es una respuesta de, mira, te vale $1 millón y ya está. Y luego viene la estructura. Entonces, la estructura, en general, las certificaciones, tienen una parte de calidad ambiental, una parte de calidad turística y algo de esa gestión, que puede ser pública y privada normalmente, porque aunque digamos que las playas son públicas, en realidad cuando hay un chiringuito, por tomar el término en España, o un club de playa, como funciona en México, pues ahí hay un privado que se está lucrando de la playa. En países como Colombia, por ejemplo, pasa de hecho también en casi toda América Latina, hay muchos privados informales lucrándose de la playa. Ellos tendrían que tener una responsabilidad de gestión. Eso, el esquema de certificación debería incluir. En términos generales, este fue, digamos, que el corte que se hizo en 2013 y teníamos, para que los que no lo sabían, pues un poco de estado del arte. En esa época había el primer esquema de certificación en América. En América fue el de bandera azul, pero ecológica, una que creó el gobierno de Costa Rica. Yo aquí no tengo tiempo de darles detalles de cada uno, hay 1 millón de anécdotas sobre cada uno de ellos, pero tener en cuenta que fue el primero y que tuvo una demanda internacional con la Fundación por la Educación Ambiental, que es la dueña de la marca de bandera azul internacional durante muchos años, por el nombre, ¿no? Pero finalmente sigue existiendo y es un programa de nivel nacional, aunque también en Panamá algo lo estuvieron implementando. Luego está la de Uruguay, que es Playa Natural. Luego, programa Bandera Azul, que en este momento está en Puerto Rico, México. En ese momento no estaba, de hecho, en Puerto Rico. Brasil estaba en piloto, ya hoy en día está en Puerto Rico, México, Brasil y Colombia. Hay en este momento pilotos en Argentina, en Chile, en otros lugares, pues. Está de Argentina, el de playas y balnearios de calidad. En México, la que hoy en día llaman Bandera Blanca, que es la norma NMX y un código largo ahí. En Perú no hay certificación, ahí es un premio, el premio Ecoplaya, que de hecho es creado por un nodo de la red, el nodo A13 Ecoplayas, y que en este momento tampoco se está entregando, pero que sí, digamos que en el momento existía. Luego está en Colombia una norma que tuvo 3 actualizaciones, pero nunca se ha logrado montar, pero existe. Está en Cuba el programa Playa Ambiental, que fue por lo que se decidieron los cubanos en el 2004, cuando decidieron que no iban a tener bandera azul, solo su propio esquema, que estuvo un poco detenido, pero hace unos 3, 4 años ha tomado nuevamente fuerza y ahora hay muchas playas en Cuba con este esquema de certificación. Y en Ecuador, que tiene para mí la mejor certificación, de acuerdo a mi análisis en la tesis doctoral, la más completa, la mejor pensada, la que mejor sirve para gestión de playas, pero tristemente tampoco le pasó lo de Colombia, ninguna playa la ha implementado. Algo así como que mataron el tigre, se asustaron con el cuero, decimos a nivel de proverbios, pues bueno, eso ha pasado. Eso en el 2013, aunque aquí algo de actualizar, no ha cambiado mucho de lo que yo sé. En cualquier caso, uno de los documentos que hicimos en el 2014 fue un capítulo del libro, que yo se lo voy a compartir a todos, que habla todo esto que les he comentado. Porque al final este es el mapa, estas son en general las certificaciones, yo ya les conté muy rápidamente todas, ¿no?
que está entonces la de bandera azul ecológica, que es la que está en Costa Rica, Playa Natural en Uruguay, bandera azul internacional, que es la única que está en los 5 continentes y tiene más de 30 años de estar funcionando. Está la de Argentina, que en realidad es solo para balnearios, para el club de playa, digamos, o para el chiringuito. En 10 minutos nos van a cerrar, por si acaso. Recuerden que tenemos que salir y volver a entrar. Bien, está entonces también la NMX, que es la de México, la de Icontec, que es de Colombia. Estas 3, de hecho, tienen de común con la de Ecuador, que se manejan desde los institutos de normalización de los países, los que tienen el monopolio de ISO en sus países. Tenemos el premio que les decía de Ecoplayas en Perú, tenemos el Playa Ambiental en Cuba y la INEN, ¿cierto?, que está en Ecuador. En términos generales, como podemos ver, o sea, certificaciones en América Latina sí que hay, muchas, más de la cuenta, que funcionen. Yo creería que más allá de estas nacionales, la de Costa Rica, la de bandera azul ecológica, hoy en día la bandera blanca de la NMX en México y la de Playa Ambiental en Cuba, bueno, claro, por el tamaño que tiene Uruguay, pues no tenemos tanto número, pero sí se tiene una cobertura interesante, la de Playa Natural. Las demás en realidad no han funcionado mucho. Y en todos los casos hay una crítica común, ¿no? Y es que un turista que quiere viajar por América Latina, imaginémonos, no sé, los diarios de motocicleta, ¿no? Andando por toda América Latina, un turista de playa en motocicleta no se va a aprender los requisitos de cada uno de estos sellos y el nombre, y además tienen códigos muy mal colocados en términos de mercadeo, ¿no? Por lo tanto, ahí fue cuando llegamos nosotros a la conclusión, bueno, no, hay que mirar en realidad si se pueden homologar. Además, porque estas certificaciones, en el análisis que hicimos nosotros, tienen varias debilidades. Primero, diferencian la gestión pública de la privada. Aquí tenemos los 8 esquemas. Y ninguno diferencia lo público de lo privado. Eso ya es un gran error que tendríamos, ¿no? Ninguna. Para todas, la playa parece que es totalmente pública, incluso para los balnearios, la Irán 42-100, pero que se hace solo para el balneario, pero en realidad esa relación público-privado no existe. Se informa permanentemente qué playas hay certificadas, pues únicamente bandera azul y la de México, ¿cierto? Tienen una página. Claro, les cuento, esto es 2013, ¿no? Aunque yo les digo que no ha mejorado casi que ninguna. No hay una página de, ¿qué digo yo?, bandera azul ecológica y cuáles están certificadas en 2020, o de la INEN, o de Playa Ambiental. Luego, ¿promueven el sello directamente con el sector turismo? Pues resulta que sí, porque la mayoría vienen del sector turismo. Entonces tienen esa relación cercana con el sector turismo. Aún así hay 3 que el turismo ni lo tienen en cuenta. Tienen requisitos previos antes de la certificación, es decir, para certificarte primero, ten una línea base, ¿no? Ten algunas cosas básicas. Pues les cuento que la mitad no. La mitad simplemente dice, nada, cuando la quieras me lo pides y ya te certificas. Sobre todo las que funcionan como esquemas de estandarización, sistemas de gestión tipo ISO, porque en realidad como funcionan con auditores, lo que les interesa es ir y pues hacer la auditoría, que además vale un montón de dinero. Entonces no tienen unos requisitos previos, no toca haber hecho nada, entonces no están pensados en la gestión, sino en la evaluación. Luego, ¿está claro quién solicita la certificación? Pues sorpresa, la mitad, más de la mitad, 5 de 9. Uno no tiene ni idea leyendo quién realmente lo solicita, el municipio, un hotel, lo solicita no sé, el Ministerio de Turismo, lo solicita el vecino que vive enfrente de la playa. No queda explícito, no está claro quién lo hace. Recopila información de cada playa certificada, es decir, va mostrando realmente cómo va avanzando la playa y sirve como un programa de monitoreo. Pues prácticamente ninguna, les cuento. Prácticamente ninguna recopila información. Por ejemplo, bandera azul, ¿cierto? Recibe la información cada año, pero no hay un seguimiento, de hecho no hay forma de saber nada de la información de bandera azul. Bandera azul tiene la información de 4.000 playas en el mundo, pero nadie sabe nada de la playa más allá de ir a la playa y ver el panel de control, ¿cierto? La información se maneja confidencial, como si estuviéramos trabajando, no sé, la información del Banco Central Europeo o algo así, en realidad es información de la playa, pero está ahí, no solo bandera azul, la mayoría. Las guías de aplicación se encuentran disponibles, cualquier
interesado, solicitante, quieren saber cómo se certifican, hay una guía de aplicación, pues algunas sí, muchas no. Pues también es una debilidad, porque si no se sabe cómo se puede aplicar, pues es difícil que alguien se anime a llevarlo adelante. Está basado en investigaciones científicas, es decir, que ese esquema surgió de una investigación previa hecha por una institución científica que permitiera saber que el que está ahí sí en realidad está trabajando, entiende cómo funciona la playa. Pues la mayoría, 6 de 9 no. 6 de 9 surgieron por una consultoría, que no es ciencia, la consultoría es técnico, o surgió de un proyecto nacional, del ministerio o algo así. Pero una investigación científica detrás, solo la de Argentina, que la hizo Pepe Dadón, José Dadón, con la UBA, la de Ecuador, que se hizo a partir de un proyecto de 20 años que hizo con un préstamo del BID, que se llevó allá adelante y de hecho en ese proyecto recomiendan la certificación, y la de Cuba, que los cubanos siempre son muy, muy científicos, ¿no? Entonces toda una investigación antes de ir adelante. Las demás fue otra la motivación. ¿Qué más cosas se evaluaron? Tienen en cuenta el tipo de playa, o sea, diferencian una playa urbana de una rural, de una remota, de una que está en un parque natural. Pues la gran mayoría no, sorprendentemente. Más allá de Ecoplayas, que es un premio, que diferencia playas urbanas de playas en áreas de conservación, de la mexicana, que diferencia playas recreativas de playas con enfoque de conservación, no precisamente en áreas protegidas, pero con enfoque de conservación. Y la ecuatoriana, que como les decía yo, para mí es la favorita, la que más cumple cosas. Las demás, bandera azul, le da lo mismo que la playa esté en un parque natural, que esté en la mitad de una ciudad. Lo mismo para Playa Natural, lo mismo para la de Icontec, la de Colombia. Lo tienen por igual. A partir de eso, entonces, es cuando nosotros pensamos, bueno, hagamos una propuesta de un proyecto latinoamericano en que haya muchos nodos de la red y que nos permita entonces poder llevar adelante un esquema de homologación a partir de que definitivamente los países, sobre todo como son institutos de normalización, los países no van a querer seguramente, digamos que llegar a un punto de negociación en el cual, de hecho, ISO tiene su propia certificación de playas, que no sé si la conocen, pero ISO tiene su propia certificación de playas, que no ha tenido mucho auge tampoco, porque es una ISO 14.000 y 9.000 unidas, entonces está muy pensado en el auditor, en la auditoría, no tanto en la gestión de la playa. Y eso que hubo gente muy, muy importante, digamos, en el tema de gestión de playas detrás de esa ISO. Pero en términos generales, para América Latina, una certificación única difícil. Bandera Azul no piensa como América Latina, aunque en este momento es una buena opción, pero no piensa como América Latina, piensa como Europa. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llevarlo adelante? Esa es la propuesta de proyecto estratégico que quisiéramos llevar adelante. Bien, bueno, entonces, lo que les contaba era lo que se hizo los CERPAL 1 y 2, digamos, hasta el 2013. En ese año y durante casi 3 años, del 2013 al 2015 más o menos, estuvimos avanzando algunas cosas. ¿Qué cosas avanzamos? Inicialmente, entonces, lo que teníamos nosotros en ese momento de la red ProPlayas, para que vean cómo hemos cambiado, tenía 25 nodos en ese momento, y entonces lo que hablamos y lo que se concluía era que si no se podía hacer la homologación de las certificaciones de América Latina, o más allá de eso seguía sintiéndose dentro de muchos de los que hacen parte de la red, de hecho Roberto Cañamero en Perú, uno de los que más lo comentaba, en generar una certificación propia. Entonces con mi equipo de trabajo lo que concluimos es que podíamos crear una certificación, pero que la hiciéramos diferenciada, ¿no? Entonces, una certificación para clubes de playa, chiringuitos, balnearios, restaurantes en la playa, como le queramos decir, es decir, los privados que están en la playa. Otro para gestión pública, que lo que certificaría sería más que los funcionarios, una entidad, pensemos en una alcaldía, un ayuntamiento, que sí está cumpliendo sus funciones legales, de manera que independiente del país, uno tiene las funciones legales y lo que se evalúa, se audita es que sí esté cumpliendo con esas funciones. Y la otra, la clásica, que es la de destinos,
pero entonces ya no centrado en la playa únicamente, sino en todo el destino. Entonces pensemos que en Cádiz, por tomar un ejemplo que conozca yo bien, y que tenemos varios aquí, españoles o catalanes, porque yo sigo diciendo que lo dejamos ahí, es la de todo Cádiz, la certificación no sería para la playa Victoria o para la Caleta, no, la certificación sería para todo Cádiz. Entonces, eso fue como esto, como digo, ya es lo que se planteó, pero no se ha llevado adelante, y donde quisiera que dejáramos como en la mesa para discutir. Entonces, la idea es que la modalidad de certificación, ¿cierto?, sería que es una certificación pro playas y que tanto las organizaciones públicas como privadas podrían certificarse. La idea, entonces, como les decía, la de destinos es como tal todo el destino turístico, que en general es un espacio geográfico delimitado y que está como, es lo más cercano a lo que tenemos ahorita de certificaciones de playas. Luego vendría la de gestión pública, que se enfatizaría según el tipo de institución, porque hay autoridades turísticas, autoridad ambiental, autoridad marítima, autoridad civil. Luego vendría la de clubes de playas, que son los procesos internos del club, muy cercana a la que tienen en Argentina, que es de balnearios. Como el privado no solamente funciona bien como negocio, sino además tiene una responsabilidad social y ambiental con la playa, de la cual se lucra, de hecho. Es un asunto que yo lo suelo comentar sin darle vueltas, sin darle rodeo, y es que los privados que están en la playa se lucran de la playa y deben tener alguna responsabilidad. Esto es un asunto que, por ejemplo, el nodo de balnearios de Mar del Plata, nodo de ProPlaya, lo entiende muy bien, y por eso hemos logrado avanzar mucho, porque son balnearios que entienden que en realidad dependen de la playa y por lo tanto tienen una responsabilidad con esa misma playa. No así muchos otros privados que están en la playa. Tristemente, la idea es poder promoverles. Luego viene que las características que tendrían estas certificaciones pro playas es que, primero, diferencia la gestión pública de la privada, una de las debilidades que veíamos antes que no tiene la mayoría. Informa permanentemente qué playas certificadas hay. La idea es que dentro de la página de ProPlayas haya luego de las certificaciones siempre un listado que se actualiza de qué playas están certificadas, cuándo se certificaron, en fin. Que se promueve el sello directamente con el sector turismo, es decir, que está enfocada en quien usufructa la playa, pero también quien depende de esa playa, porque el sector ambiental sí está muy interesado en el ecosistema, en que no se contamine, etcétera, pero no es realmente quien tiene intereses en la playa. El que tiene intereses es el sector turismo. Entonces hay que trabajar más de la mano con ellos, que haya unos requisitos previos a la certificación, que no llegue alguien diciendo, me quiero certificar, ¿qué hago? Eso no sirve para nada, en realidad. Tiene que ya tener un proceso de gestión iniciado, en desarrollo. Al menos tiene que tener un inventario de la playa, una línea base ambiental, debe tener al menos un mapa de la playa, ese tipo de cosas. Que tenga claro quién lo solicita. En la de destino lo solicita el municipio. En la de función pública, la entidad pública que se quiere certificar. En la de club de playas, el club de playa, el gerente, digamos. Que diferencie las playas remotas de las resort, de las urbanas, de las rurales, de las tipo poblado. Que recopile información y la coloque disponible para que también se pueda saltar hacia hacer ese puente con la ciencia. Que las guías de aplicación sean claras, que se descarguen en PDF, que cualquiera las pueda mirar y la implementar. Que se base en investigaciones para que tenga un soporte real de que lo que se está diciendo ahí sí tiene el estado del arte. Y que brinde, claro, un material de apoyo basado en guías, en talleres educativos, que haya cursos. Es decir, que esto no sea un negocio de alguien, no sea un producto, sino que sea como funciona una red, algo para que funcione en toda la región. Y evidentemente que la auditoría sea rigurosa para que tenga legitimidad, porque lo que pasa con algunas certificaciones, por ejemplo la ISO 14000 en playas, muchas otras tipo ISO es que son sistemas de gestión en que se promete que se va a hacer algo, pero luego no se hace, pero estoy intentándolo y la gente va a mirar la playa y dice, pero la playa está terrible, pero está certificada y se pierde la importancia del sello, ¿no? Entonces, es clave que sea riguroso. Entonces, las tipologías de playas que hemos hablado nosotros, que son las playas urbanas, que en términos generales son aquellas que están dentro de un suelo urbano, donde hay construcciones mayores a 5 pisos. Estos son como criterios generales, ¿no?
5 pisos en los primeros 200 metros, ¿no? De la línea del bien de uso público, del dominio público marítimo terrestre, como llaman en España, de acuerdo a cada país. Esto está pues muy pensado como cuando lo hacíamos para explicarlo en Colombia, que la densidad de usuarios se permiten menores a 5 metros cuadrados por usuario, es decir, muy apretada a las personas, que tiene infraestructura pública en los primeros 100 metros, es decir, una vía, un paseo marítimo, un malecón, como lo queramos llamar, y que tiene un núcleo de población mayor a 1000 habitantes en menos de 1 kilómetro de distancia. Es decir, las urbanas no tienen mucho misterio de cómo van, ¿no? Otra sería las de conservación. Como digo, esto es una visión de 2014 o 2015, ya también hemos ido madurando estas ideas de clasificación, pero las de conservación son aquellas que están dentro de un parque natural, especialmente. Tiene que estar dentro de un parque para que se sepa quién la gestiona al final de cuentas. Las remotas son aquellas que, como lo dice su nombre, para llegar tiene que, o sea, es difícil llegar allá, ¿cierto? La idea es que solo se puede llegar allá por vehículos mayores a 250 centímetros cúbicos, era por tener un criterio, no ante un vehículo 4x4 o por vía marítima, es la única forma de llegar allá, ¿no? Y que suelen estar a más de 20 kilómetros de cualquier centro poblado, porque hay muchas playas que se llega por embarcación, pero son casi urbanas, porque están cerca. Estas no van como remotas. Otras son las rurales, que son las que están en suelo rural, de acuerdo a los esquemas de ordenamiento territorial, la ordenación del territorio, que no tienen construcciones mayores a 5 plantas y que las densidades de usuarios son inferiores a los 5 metros cuadrados, es decir, que tenemos más de 5 metros cuadrados por usuario y que no tienen construcciones a menos de 100 metros, por eso son rurales, ¿no? Y una vez que tenemos estas 4, la idea es que para clasificar las playas se verifica primero si son de conservación o no. De hecho, en el 2009 hicimos incluso un protocolo, fue el que se tomó para esto en cuenta, un protocolo de clasificación de playas que funcionaba como un algoritmo. Eso digamos que se quedó en esa investigación, pero se podría retomar para los que son aquí. Aquí tenemos nuevos científicos, pero también nuevos empresariales. Entonces, los que están en lo científico, se podría retomar un algoritmo de clasificación de playas, ¿no? Entonces, ese decía que si no era de conservación, entonces podía ser remota, ¿cierto? Si no era ni una ni la otra, puede ser urbana, y si no, rural. Entonces, al final la rural es como la que se descartaba, porque era que tenía los criterios de clasificación más, digamos que, menos claros, ¿no? Ya hablando de lo que se propone como tal del marco de administración de ProPlayas, la idea es que la cobertura geográfica es Iberoamérica. Aquí hay un asunto que para Rafa, Serafí, Carolina, siempre tenemos como la discusión en la red, y es que América Latina y Iberoamérica, o sea, América Latina, Iberoamérica, Hispanoamérica, son todos criterios geográficos diferentes que sirven para excluir más que para integrar en realidad. En ProPlayas hemos hablado de Iberoamérica porque se creó cuando estaban toda esta locura de los proyectos de CITED y todo era iberoamericano, pero en realidad ProPlayas, si bien es iberoamericana ahora, hemos visto que con Italia hay mucha afinidad y hemos hablado de incluso ampliar la red a Latinoamérica y Europa del Sur, que tienen muchas similitudes, es decir, Portugal, España, el sur de Francia, Italia, la misma Grecia, alcanzan a tener muchas similitudes en el tipo de gestión de las playas, ¿no? Que no es el mismo de América Latina, pero podría ser 2 grandes regiones. Por ahora lo que se pensó es que fuera Iberoamérica o al menos Latinoamérica. Luego que los solicitantes sean los órganos gestores de playas, autoridades públicas, clubes de playa, como les había dicho. ¿El administrador quién sería? En ese momento hablábamos de Red ProPlayas por medio de nodos locales. Recordemos que la Red ProPlayas no es una organización, no tiene personería jurídica, no existe como tal, porque es una plataforma de intercambio. ¿Cómo se financia la red? ¿Cómo funciona la red? Por sinergia entre sus nodos locales. Ahorita les voy a colocar un ejemplo, porque de hecho sí que tenemos una certificación de playas ya creada, de ProPlayas, que no es ninguna de estas 3 que les comenté antes. Y el costo, en ese momento se hablaba de una auditoría de certificación de más o menos $20,000, la auditoría, pensando en los valores de mercado en ese momento. Eso evidentemente es muy relativo y muy discutible. Este es el diagrama metodológico de la certificación. No me puedo detener lastimosamente mucho acá por cuestiones de tiempo.
pero contarles que este es realmente el resultado de mi tesis doctoral. Yo les comentaba, les decía, por favor, léanse la tesis, primero porque todo lo que les he contado, prácticamente todo está en la tesis, ¿cierto? La evaluación de cada uno de los esquemas de certificación que existen, las debilidades, el tema de la efectividad, etcétera. Pero sobre todo para poder llegar a este esquema que nos muestra cómo debe ser, o sea, digamos que este sería el mapa inicial de si yo quiero crear una certificación de playas, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si quiero que sea realmente útil, ¿no? Para la gestión. Entonces, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, primero que todo, es que tiene que haber una estructura, ¿no? Hay una estructura de ese esquema de certificación, que en realidad son tres cosas. Un marco administrativo de administración, como el que ya les mostré, unos aspectos de conformidad o unos requisitos preestablecidos que sean bien claros y un procedimiento de evaluación. Eso es lo primero que yo tengo que tener 100% claro antes de animarme a decir voy a inventarme un esquema de certificación. Si no tengo eso absolutamente claro, ni para qué salgo a pasar una vergüenza diciendo que me lo quiero inventar, ¿no? Una vez que se tiene eso, entonces lo que sigue es iniciar el proceso y entonces ahí lo clave es tener unos requisitos previos, definir esos requisitos básicos para iniciar y quién va a ser el órgano gestor de la playa, quién va a ser el que se va a responder por la gestión de la playa, que depende de cada país. En México están los comités de playas limpias, en Colombia están los comités locales de organización de playas, en España, en cambio, cada ayuntamiento tiene su propia oficina de playas directamente dentro del ayuntamiento, cosa que yo no conozco ningún país en América Latina que lo tenga. En Brasil están los planes del proyecto Orla y tienen los planes de gestión y ahora los municipios tienen la competencia, pero hasta donde yo tengo entendido todavía no tienen como tal un órgano que se encargue de gestionar la playa. Entonces, eso es clave, de acuerdo al país. Y luego la parte conceptual, que esto es realmente lo importante, sino que es lo que se explica a nivel únicamente científico, porque no es fácil de digerir, es qué características debe tener un esquema de certificación para que sea efectivo para la gestión costera. La discusión de Alfredo Cabrera versus Camilo Botero, que les conté que tenemos 10 años, muy amigablemente, pero cada uno colocando sus argumentos, ¿no? Entonces, lo primero, el esquema de certificación debe propender porque la gestión sea autorregulada, es decir, que no se cumpla porque la ley lo dice, sino porque los que están en la playa entienden que es importante que nos autorregulemos para que la playa siga existiendo. Si la playa sigue existiendo, la gente sigue visitándola y en términos de playas turísticas, eso sigue generando negocio, ¿no? Pero hay que autorregularse, no tiene que venir de afuera la regulación. ¿Cómo se logra esto? Con el órgano gestor de playas, es decir, un órgano que tome decisiones en la gestión de la playa y que se haga responsable de las decisiones, y con unas plataformas de monitoreo. Lo mínimo que tiene que monitorearse, que debería de monitorearse en toda playa, es la percepción de los usuarios. Si yo no sé qué piensan las personas que van a la playa sobre la playa, no puedo mejorar. La calidad ambiental, es decir, cómo está ambientalmente la playa, que no es lo mismo que ecosistémico, ambiental es la relación hombre-naturaleza, entonces, ¿cómo está esa relación hombre-naturaleza? La calidad del servicio, porque una cosa es lo que me digan los usuarios, otra cosa es que realmente el servicio sea bueno. Y luego la densidad de usuarios. Si yo no sé cuántas personas están visitando la playa y en dónde se están ubicando, me va a quedar muy difícil poder gestionar la playa. Esto además nos permite que haya una adaptabilidad. La gestión costera hoy en día parte del famoso enfoque adaptativo. A mí me gusta, tomado de alguna reunión que alguna vez estuve, hablar de improvisación estratégica, que es más que la planeación estratégica. Pero la improvisación estratégica es aún más potente, porque es que yo me coloco un sur, aquí hablábamos nosotros en ProPlaya, no de un norte, sino un sur, y teniendo la proa hacia ese sur, empiezo a navegar. Pero en el camino tengo corrientes, tengo dificultades que voy pasando, el viento a veces sopla, a veces no. Entonces yo siempre me voy adaptando en el camino para poder llegar a ese sur, a ese puerto al que quería irme. Eso es adaptación. Entonces, el esquema de certificación de playas tiene que ser adaptativo. Y para eso las plataformas de monitoreo, esto es cibernética,
es el tema de mi segundo doctorado que algún día haré, y es la cibernética en la toma de gestión, en la toma de decisiones costeras, y es eso, muchas microdecisiones que me permiten poder ajustar el rumbo. Yo no ajusto el rumbo cuando estoy perdido, ajusto el rumbo cuando siento que me estoy saliendo de la ruta, ¿no? Eso nos lo permite tener información, ese tablero de control, las plataformas de monitoreo. Pero también la adaptabilidad significa que haya tipos de playa. Si yo creo que todas las playas son iguales, estoy mal. Entonces, eso lo tiene que tener el esquema de certificación. Y luego que sea progresivo. Porque Colombia le ha invertido millones de dólares a un esquema de certificación de playas que nunca se ha implementado, que le han hecho 3 actualizaciones, bueno, 2 actualizaciones, van a una versión 3, y además de eso han hecho como 3 o 4 pilotos. Y no hay una sola playa certificada, porque no es progresiva. Es tan completa, tan completa que es casi imposible montar. Entonces, tiene que ser progresivo. Eso lo aprendimos del esquema de certificación de Costa Rica y lo implementa el esquema de certificación de Ecuador. Y esa progresividad me permite varias cosas. Primero, una mejora continua, que yo voy mejorando de a pocos. Luego, que tengan niveles de certificación. Lo tiene la de Ecuador, lo tiene la de Costa Rica. 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas, o de flores, o hojas, o olas, lo que quieran, pero que tengan niveles de certificación. Y luego, tremendamente importante, pero asimismo difícil de lograr, que haya una efectividad creciente de la gestión costera. Es decir, que a medida que me voy aumentando el nivel de certificación, la gestión de la playa también es mejor. ¿Cómo lograrlo? Ahí está el secreto. Para eso necesitamos toda nuestra masa crítica, nuestro potencial, ¿no? Y bueno, eso en términos generales, lo que se pensó en ese momento, aquí yo ya voy terminando, para que empecemos la discusión, aquí hablábamos de que la coordinación la iba a hacer el nodo en el que yo hago parte, porque era quienes veníamos dirigiendo el trabajo, un coordinador nacional por cada país, y luego cada nodo local podría ofertar servicios técnicos para temas de asesorías, campañas, etc. Yo aquí no me voy a detener, aquí ya voy a ver cómo sería el proceso de aplicación, el proceso de certificación, ¿cierto? Entonces, como digo, esto es una idea anterior, pero se comentaba de que debía haber una solicitud, luego el pago, la auditoría externa que se hacía, se daba el sello, se renovaba, se hablaba de que los auditores debían ser miembros de la red ProPlayas, porque si nace de la red, la idea es que podamos al menos fortalecer la red, ¿no? Y que ojalá tuvieran nivel de doctorado para que entiendan qué pasa en la playa y haber hecho un curso de auditor. La auditoría, entonces, sería que se vaya, se visita, quien la hace serán estos doctores, se le pagaría un valor a estos doctores. Y luego venía todo, y aquí es casi que donde termino, como se pensaba que se hiciera, se diseñaba el esquema de certificación en más o menos 4 o 5 meses, luego se lanzaba la certificación en diciembre, y las primeras playas, el piloto iba a estar en 2015. Esto, digamos que se frustró porque no logramos conseguir financiación, ni una masa crítica de voluntarios, tampoco en la red para poder llevarlo adelante, pero aquí vemos que 5 años después, 6 años después, puede que sea el momento en que esto se haga realidad. Solo contarles que esto lo estamos haciendo con Laura Noguera y algunos practicantes con la Universidad Nova de Lisboa, con Carlos Pereira, que también iba a colocar un practicante, y un grupo de expertos que eran Alfredo Cabrera en Cuba, Omar Cervantes en México, Giorgio Anfuso en España, Eduardo Ariza en España, Carlos Pereira Silva en Portugal, Juan Pablo Lozoya en Uruguay, Marcus Polete en Brasil y Severen Sieliski, que venía como internacional, porque él es polaco, él estaba en Colombia, estudió en Corea, luego está en todos lados, ¿no? Y una parte administrativa que se colocaba desde el nodo en el que yo hago parte. ¿Y qué hemos logrado a 2020? En realidad, 2 propuestas, una que ya está en desarrollo y una que seguimos llevando adelante. Una es el esquema de certificación de paisajes de playas, que ya existe, ya tenemos una playa certificada en la Riviera Maya, y que este año íbamos a hacer el piloto en Perú, Cuba, Colombia, Argentina. Ya México, precisamente el 29 de febrero, tuvo su primera certificación, hasta que nos llegó la pandemia y pues nos detuvo, pero no nos ha acabado, ¿no? Seguiremos. En términos generales, esta certificación, hay todo un taller que hicimos sobre esta certificación, que los pondremos en YouTube también para más detalles, pero esta es una certificación distinta a las otras 3 que yo les comentaba, porque esta es
bien básica, pero súper clave. Hay un método de evaluación de paisaje de playas que tiene cierto consenso científico, no total, nunca se logra total de hecho, pero cierto consenso científico, y la idea es que se evalúa ese método, y si es clase 1 o clase 2, siendo clase 1 la mejor y clase 5 la peor, se certifica. Hay una pequeña documentación, pero es más o menos básico. El otro esquema que está por desarrollar es el de clubes de playa. Este esquema de certificación de clubes de playa, digamos que lo tenemos avanzado, yo lo he trabajado durante años de a pocos, pero no hemos tenido de nuevo la masa crítica suficiente de voluntarios para hacerlo. O, porque yo cuando hablo voluntario, por ejemplo, un tesista de maestría, no sé, aquí todos ustedes que están en universidades, de pronto alguno que decida llevarlo adelante, pues de maravilla, ¿no? De hecho está muy avanzado. Pero, o una financiación y se contratan, alguno de nosotros lo hace. Lo cierto es que este de clubes de playa es uno de los 3 que les comenté antes, y que la idea sí sería poder, en lo posible, llevarlo adelante. Finalmente, ¿cómo funciona este de certificaciones de playas? Esta es la última diapositiva, nomás porque de nuevo Zoom nos va a cortar. Esto se hizo con un consorcio de 6 nodos. Nos reunimos el nodo A02 de la Riviera Maya, el E07 de Sistemas Costeros, que es de Colombia, el A13 de Coplayas, que es de Perú, el nodo C14 Costatenas, que es de Cuba, el C24 Bikini, que es de México, y el C31 Udea Urabá, que es de Colombia. Y nos unimos los 6, no todos al tiempo, pero más o menos nos integramos, y nosotros administramos el esquema de certificación. Es decir, nosotros hicimos todo, el marco de administración, pusimos los requisitos, todo lo hacemos. Y somos los que lo estamos llevando adelante, y fue lo que se habló en este taller que se hizo precisamente el 12 de octubre, dentro de la celebración del Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Eso es lo que tenemos, ¿no? Yo aquí, digamos que podemos como empezar la discusión.